Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos transmitiendo este servicio desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 11 de febrero de este 2024. Así es que vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos da de no solamente poder reunirnos y que ya haciendo honor a aquello que está en Eclesiastés, que dice que todo tiene un tiempo, ya nos pudimos reunir, ya nos saludamos, ya alabamos al Señor, ya adoramos, ya los chicos se fueron para la escuelita y nosotros vamos a entrar en el tiempo de la predicación de la palabra, ¿no? Así es que animarles, hermanos, disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, dispóngalo realmente, que esto no sea escuchar una enseñanza más, sino tómelo como un caso de vida o muerte, porque sin ser dramático se trata de eso, ¿no? No estamos hablando de vida o muerte natural, estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Amén, hermanos. Bien, vamos a ir todos al Salmo 107. Busquen sus Biblias, el Salmo 107. Usted ahí en el video también tenga una Biblia cerca ahí para que pueda interactuar a medida que va escuchando, ¿no? Salmo 107. El libro de Salmo es muy fácil de encontrar porque es uno de los más largos también. Y además está en el centro de la Biblia. Salmo 107, hermanos. ¿Estamos todos? Amén. Dice la palabra, ¿qué dice el título? A ver si... Dios libra de la aflicción. Vamos a leer del verso 4 al 6. El verso 4 dice la palabra: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad de donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por una oportunidad más, una linda oportunidad que tenemos, no solamente de leer una porción de tu palabra, Señor, sino que tengamos la oportunidad de meditar en torno a ella, o sea, como iglesia, como miembros de tu cuerpo, como un grupo de personas que hemos reconocido nuestra dependencia de ti, Señor. Vamos a disponer este tiempo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para escuchar lo que tú tienes a través de tu palabra, Señor. Y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer una porción del Salmo 107 que por lo que acabamos de leer, ya usted debería saber que hace alusión al pueblo de Dios y de que anduvieron perdidos en el desierto. Entonces uno ya sabe que ese contexto se da en qué situación. El pueblo fue liberado ¿de dónde? ¿De dónde? De Egipto, y van a la tierra prometida. Entonces ahí nos vamos a mover. Ustedes saben que a mí me gusta mucho esa historia y muchas enseñanzas que hemos dado aquí giran alrededor de esa historia, de la liberación del pueblo y todo eso, porque es como un reflejo vivo de lo que uno vive, ¿no? Cuando uno es liberado de la esclavitud del pecado. Pero está bien. Eso y otra historia que a mí me gusta mucho y que uso es los consejos que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Que varias veces lo hemos usado, me gusta muchísimo, son muy ricos. Pero bueno, ustedes saben, hermanos, que, bueno, no todos somos hijos de Dios, usted lo sabe, uno es hijo de Dios cuando acepta a Cristo y nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Algo a lo que los hijos de Dios podemos acceder es a disfrutar ¿de qué? De Dios. A disfrutar las ¿qué? De Dios. Las bendiciones de Dios. O sea, eso es algo que la Biblia a lo largo de ella menciona y habla mucho sobre las bendiciones de Dios. Pero entender obviamente que las bendiciones de Dios no son para todo el mundo. Acuérdese que Dios le hizo una promesa al pueblo, le dijo: yo lo voy a sacar de ahí y lo voy a llevar a una tierra prometida. ¿Se acuerdan? La promesa fue ¿para quién? Para todo el pueblo. Al final a la tierra prometida, ¿quiénes llegaron? Parte del pueblo, ¿cierto que sí? Porque no todos pudieron disfrutar de las promesas. Ahora se dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué unos sí y otros no? Yo creo que todos conocemos la historia, ¿no? Pero básicamente recuerde eso, la Biblia es muy clara de que las bendiciones de Dios son ¿para quién? ¿Las bendiciones de Dios son para quién? Eso, para sus hijos, dirían algunos. Sí, pero para sus hijos ¿qué? Obedientes. Porque ¿qué activa las bendiciones de Dios? La obediencia. Aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Y si tú obedecieres esto que yo te estoy diciendo,
bendita será tu casa, bendita será tu salida, tu entrada, bendito serás. Todo lo contrario, maldito serás. Bueno, eso ya lo conocemos así, ¿cierto? Uy, no me sonó. No lo conocemos. Entonces, a veces hay muchas personas que caen en el error de decirle a Dios, o cuando están hablando con Dios, que hablar con Dios, ¿qué es? Orar, ¿no? Acuérdense, esos son principios básicos, ¿no? Están hablando con Dios y dicen, Dios, si tú me bendices, prometo serte fiel hasta el final. ¡Wow! Hay gente que dice eso, pero recuerde, las matemáticas de Dios no funcionan así. ¿Las matemáticas de Dios cuáles son? No, obedéceme y entonces disfrutarás de las bendiciones. Pero hay gente que cae en ese error, ¿no? De esperar que Dios actúe para uno accionar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Si yo le digo a Dios, Dios, si tú me bendices, te voy a ser fiel. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Pragmatismo, no, pero hay una palabra, que hay un mandamiento que dice que Dios no puede ser. ¿Ah? Tentado. Eso es tentar a Dios. Cuando usted condiciona a Dios, porque si usted le dice, Dios, si tú me bendices, yo te voy a obedecer. Eso es tentar a Dios. Acuérdate que tentar es poner a prueba, ¿no? Entonces, cada vez que una persona dice, Dios, si tú existes, que yo no... todo eso es tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios, dice por ahí la palabra. Es delicado eso, porque Dios no trabaja así. Como Dios estaría desde afuera diciendo, por ejemplo, estaría diciendo, bueno, ¿y quién es este? Como le dijo a Job aquel día, ¿no? Acuérdate que Job golpeó mesa, ¿no? ¿Dónde está Dios? Si yo supiera dónde está, yo iría y le preguntaba, y lo cuadró. Acuérdate que hablamos la vez pasada, capítulos 38, 39 y 40, un interrogatorio que le hizo Dios a Job, que lo dejó, pero listo para la foto, que dijo Job, ay Señor, si te oías, te conocía, pero ahorita mis ojos te ven. Bueno, ese es otro tema. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, primero hay que obedecer y después ser candidato a disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, ahí se pone de manifiesto que disfrutar de las bendiciones de Dios es una ¿qué? Es una decisión personal. Porque obedecer es una decisión personal. Acuérdense lo que les dije ahorita, ¿no? El Señor dijo, pongo delante de ti las dos opciones, la obediencia o la desobediencia. Escoge tú. Es una decisión personal. Por eso las bendiciones de Dios hay que pelearlas, ¿no? Las bendiciones de Dios no llegan del cielo solitas. Uno se sienta y a recibir, no. Hay que pelearlas, ¿no? Hay que pelear la buena batalla. Entonces, como les decía, esta historia del pueblo de Dios saliendo de Egipto y yendo para allá, es muy bonita porque pues encierra todo nuestro caminar cristiano como tal. Por ejemplo, recordemos que Egipto, ¿qué representa Egipto espiritualmente? El mundo de pecado, nuestra vida de esclavitud, la vida que llevábamos cuando vivíamos sin Dios, lo que en la Biblia habla, nuestra pasada manera de vivir. Egipto, ¿cierto? ¿Qué más? La liberación, obviamente, todo ese proceso que se dio en el caso del pueblo de Israel, ¿por medio de quién? De Moisés. Y en el caso de nosotros, ¿por medio de quién? De Jesucristo, ¿no? Es un proceso de liberación, sacarnos del yugo de esclavitud. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama ese proceso en el cual uno es liberado de la esclavitud por medio de un precio? ¿Cómo se llama eso? Redención. Pensé que era Jorgito. Redención, ¿no se parece? Redención, ¿cierto? Por eso es que a Jesucristo se le llama que es el Redentor. Pero también Moisés fue un Redentor también, porque liberó, ¿cierto? Entonces se da el proceso de liberación. Cuando el pueblo sale de Egipto liberado, comienza a transitar ¿por qué lugar? Por el desierto. Es algo que es parte de nuestra vida, ¿no? Allá físicamente, aquí espiritualmente. Entonces, ¿qué es el desierto? ¿Es un lapso de tiempo o es un lugar en el cual Dios, por medio de su Espíritu, nos moldea, ¿no? Nos corrige, nos prepara, nos adiestra, nos entrena, tantas cosas, ¿no? Y después está la tierra prometida, que es el lugar donde nosotros vamos a ¿qué? A recibir las bendiciones de Dios. Si estamos aquí, la tierra prometida es cuando uno logra entrar en lo que el Señor le dijo a aquel siervo, entra en el reposo del Señor. Entra en el reposo del Señor. Aquí, en esto temporal, nosotros podemos disfrutar del reposo de Dios, claro que sí. Y podemos disfrutar de nuestra tierra prometida en algunas áreas. Por ejemplo, en el caso mío, hay algunas áreas en las cuales yo estoy disfrutando de mi tierra prometida, pero hay otras áreas en las cuales todavía estoy en el desierto caminando. Todavía no he llegado. Eso mientras estamos aquí. Cuando estemos allá, obviamente la tierra prometida, ¿qué va a hacer?
Lo que la Biblia habla de un cielo nuevo, una tierra nueva y que vamos a estar eternamente con Él y donde Él va a ser la luz y donde no hay necesidad de alabarle porque Él mismo es la alabanza y Él, bueno, todo lo que menciona la Biblia, esa va a ser nuestra tierra prometida cuando estemos en la eternidad, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Pero lo importante aquí es que saber que en el momento en que uno es liberado hasta llegar a la tierra prometida hay que transitar ¿por dónde? Por el desierto, o sea, eso no tiene pierde, eso ya ustedes me han escuchado muchas veces mencionarlo, ¿no? No se puede llegar a la tierra de bendición si uno no ha pasado por ese periodo de tiempo, de espacio en el cual uno es moldeado, en el cual uno es adiestrado. ¿Estamos claros, no, hermanos? Y no vamos a entrar en eso del pueblo de Israel, porque un viaje de 40 días se convirtió en 40 años. Todos conocemos la historia y conocemos lo de los gigantes, los espías, todo eso ya ustedes lo saben, ¿no? Pero el caso es que el desierto como tal es una figura que Dios usa mucho para ilustrar, porque todos sabemos que es un desierto, ¿cierto que sí? La palabra desierto aparece en 338 versículos y es una etapa muy importante de nuestro peregrinar cristiano. Mira, ahí aparece otra palabra clave, nuestro peregrinar, porque nosotros somos ¿qué? Somos peregrinos. ¿Qué es un peregrino? El que está marchando, ¿no? Ahorita vamos a entrar a eso que también es muy interesante, ¿no? Entonces es muy importante. Cuando yo les digo a ustedes desierto, hermanos, y les decía que todos sabemos que es un desierto, ¿qué es lo primero que se imaginan? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes árbitros, jugadores, pelota, porterías, tiro de esquina, ¿estamos hablando de qué? Fútbol, ¿cierto? Entonces ahora hagámoslo al revés. Yo les digo desierto, dígame cositas que hagan alusión al desierto. Sequedad, árida, calor, frío. ¿Cómo que calor y frío? Sí, en un desierto si a uno no lo mata el calor en el día, lo mata el frío en la noche. Pero así es. ¿Qué más es? ¿Qué más? Desierto, ¿qué más? No hay caminos, hostil, no hay agua, no hay vida. Eso es un desierto, ¿cierto? Así. Por eso a veces espiritualmente uno está en desierto en el sentido de que uno se para y dice, ¿para dónde agarro? No hay camino. ¿Me entiende? Óigame, si no hay situaciones en la vida en las que uno dice, ¿para dónde agarro? Por eso es que viene esa canción que dice, sendas Dios hará, donde piensas que no hay, ¿no? ¿De acuerdo? Porque Él sí sabe dónde están las sendas, ¿no? Entonces, eso es un desierto realmente, eso es lo que uno se imagina, pero efectivamente también los tiempos de angustia tienen relación con eso, ¿no? Son tiempos de prueba, son tiempos en los que se prueba quiénes somos, son tiempos de escasez, tiempos de purificación, tiempos de bendición. O sea, hay muchas cosas que asociar con el desierto. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la congregación muchas personas que tienen familiares o enfermos, ¿cierto? Algunos hay que internarlos, otros salen. Hay gente con muchas angustias, cada uno maneja sus propias angustias. Cada uno tiene su propio ¿qué? Desierto. Y cada uno lo está caminando. Desiertos de unos son más áridos que el desierto del otro. Puede ser, pero a la larga es su desierto. ¿Cuál es el peor desierto para mí? El mío, el que yo tengo que caminar. ¿Cierto que sí, hermanos? Hay dos formas de entrar al desierto. Una de ellas es cuando el Espíritu Santo de Dios lo lleva a uno allá. ¿Será cierto? ¿A quién llevó el Espíritu Santo de Dios al desierto? El más conocido. A Jesús, ¿se acuerdan? Después de que él fue bautizado en el Jordán, dice que fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando uno lo lleva el Espíritu Santo al desierto, ¿es para qué? Para moldearlo, para adiestrarlo, y Él mismo le va a dar a uno las herramientas para salir. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, esa sería genial, que si uno está pasando tiempos de prueba y todo eso, pero uno agarradito de las manos del Señor, créame que el Señor, primero que todo, no nos va a someter a algo más grande que no podamos resistir. Y junto con la tentación viene la salida. Si es que Él nos ha llevado ahí. Ahora, hay otra forma de llegar al desierto y es cuando, fruto de malas decisiones, fruto del pecado o fruto de vivir apartado de Dios, tomamos malas decisiones que nos llevan a esas situaciones, que son la mayoría. ¿Cierto que sí? Son la mayoría. Ahora, ¿qué pasa si entramos allá? Dice la palabra, hermanos, en Proverbios 17-19, dice, el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, su ruina busca. No habrá puertas que después no va a poder cerrar, porque el que abre su puerta, su ruina busca. Recuerde eso. Entonces hay muchas
hay muchos desiertos en los cuales nos enfrentamos. ¿Por qué? Por haber abierto puertas que no deberíamos haber abierto. Amén, hermanos. Entonces, en este caso en particular, ya lo he comentado también, no podemos confundir una cosa con la otra. Acuérdense, cuando el Espíritu Santo de Dios nos lleva allá y estamos pasando por nuestro desierto personal, estamos siendo sometidos a pruebas y el Señor está probando lo que hay en nuestro corazón, quiénes somos realmente, qué identidad cristiana tenemos. Eso es una cosa que cuando hemos ido allá como fruto del pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora sí dirá, pastor, y entonces en ese caso, ¿se puede salir del desierto? Claro que sí. Ahí aplicaría ¿qué? Lo que acabamos de leer. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué pasó? Él los libró de las aflicciones. ¿Pero por qué? Porque clamaron a Jehová. Ahora, hay mucha gente que está hasta aquí en su desierto, provocado por las malas decisiones, pero ni siquiera ahí claman al Señor. Creen que lo pueden solucionar ellos con sus propias fuerzas. Y todos los que estamos aquí, seguro que usted en el video también se ha dado cuenta y ha podido comprobar que hay muchas cosas en la vida, la mayoría, que no podemos solucionar con nuestras propias fuerzas, ¿no? Por eso es que el Señor dice, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie. Hay cosas que uno no puede hacer. Pero cuando usted tenga un problema, analice. Primero que todo, identifique el problema, ¿no? Vaya a la raíz del problema. No se quede con los frutos del problema. Vaya a la raíz del problema. ¿La solución de ese problema está en sus manos? Sí. Entonces, haga algo. Haga algo. No, la solución no está en mis manos, pero está en otra persona que me pueda ayudar. Entonces, tenga la humildad de ¿qué? De pedir ayuda. Y déjese ayudar. Ahora, no está ni en mis manos ni en otra persona, solo en las manos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Déjelo en las manos de Dios. ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer nada. No puedes añadir a tu estatura un codo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces recuerde nada más que generalmente, obviamente, si estamos como fruto del pecado es por desobediencia, y la desobediencia activa las maldiciones, que es el fruto de la ausencia de Dios, ¿no? Como dice el Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía, ¿no? Nosotros tenemos un principio que se basa en ese proverbio que dice, el que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón. Recuerde eso, ¿no? Amén, hermanos. Entonces no importa cómo haya usted entrado al desierto. El asunto es que cualquiera de las dos situaciones, la única solución para salir de ahí es por medio del Espíritu de Dios, clamando a Él. Pero clamando, buscándolo ¿de qué? De corazón, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Amén, o no. Entonces, mira, cuando uno está transitando por ese desierto, es inevitable, ¿no? Porque uno es humano, ¿no? El pueblo de Dios lo pasó. Acuerda que el pueblo de Dios cada rato decía, Señor, ¿por qué nos has traído aquí? Si nosotros estábamos bien, ¿para qué nos has traído aquí? ¿Se acuerda? Por ejemplo, en Números 24 dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Número 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué pan están hablando? Del maná, ¿no? Acuérdate que ellos se cansaron de comer maná, ¿no? Pero obviamente el Señor para todo tiene respuesta, ¿no? Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si era que habías de guardar o no sus mandamientos. Porque ¿dónde se mira el carácter del cristiano? En la prueba, ¿no? Es decir, en el desierto que estamos hablando. Porque en la bonanza es muy fácil ser cristiano. Recuerda que ya lo hemos hablado, ¿no? Oseas 2:14 dice, pero he aquí, yo te traeré y te llevaré al desierto y te hablaré ¿a dónde? A tu corazón, dice el Señor, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque es lo mismo, hermanos. ¿Cuánta gente no se pregunta, pero yo por qué estaré atravesando por esta situación? ¿O por qué estaré atravesando por esta enfermedad? O sea, ¿por qué yo? Si yo he sido fiel y he estado ahí, ¿por qué? ¿Por qué, no? Entonces, cada vez que usted, si es que se ha hecho esa pregunta, que no es de sabios hacérsela, ¿no? Si es que usted está agarradito de las manos del Señor y si lo que usted está atravesando no es fruto de pecado, usted sabe que eso aplica a lo que leímos aquí. ¿Para qué? ¿Para qué me aflige el Señor? Para conocer lo que hay en tu corazón, para saber de qué estás hecho, para saber. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces recuerde eso, en el desierto Dios nos enseña muchas cosas. Entonces el desierto no es solo lo tomemos como periodo de prueba y todo eso, que está bien, pero tomémoslo más como un periodo
de enseñanza, ¿no? Hay muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar cuando estamos pasando por nuestros desiertos personales. Por ejemplo, Éxodo 4:27, dice la palabra del Señor. ¿Acuerdan, no? Que estaban en ese asunto de Moisés y todo eso. Entonces, Éxodo 4:27 dice, y Jehová le dijo a Aarón, ¿acuerdan quién era Aarón? El hermano de Moisés. Y Jehová le dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y lo encontró en el monte de Dios y entonces lo besó. Entonces mire que, ¿en qué lugar juntó Dios a Moisés y a Aarón, hermano? ¿Dónde lo juntó? En el desierto, ¿cierto? Porque no lo juntó cuando Moisés estaba en palacio, jugando a ser hijo de Faraón, en medio de su orgullo, su soberbia. Ahí no los juntó. ¿Por qué? Porque ahí no sirve. Donde realmente uno debe valorar a su familia, ese es, ¿dónde? En el desierto. O dígame, ¿cuántas familias en momentos de bonanza, en momentos en que hay abundancia y todo eso, cuánta gente no ha menospreciado a su familia? ¿Cuánta gente? Mucha, ¿no? Muchísima. Entonces, es una buena oportunidad ahora que uno está, ya sea que uno esté pasando por ese periodo de desierto, o el familiar de uno esté pasando por es una buena oportunidad de buscar, de limar asperezas, de caminar la milla extra, de ayudar si es que puedes ayudar, o dejarte ayudar si es que los demás te quieren ayudar y tú por el orgullo no quieres. Entonces el desierto es un buen lugar, hermanos, para valorar la importancia de la familia. Amén, hermanos, ¿o no? Estamos de acuerdo que muchas relaciones se han perdido en medio de la abundancia, ¿no? Y en medio de la bonanza. ¿Por qué? Porque uno cree y considera que no necesita a nadie. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, busque a su hermano, hermanos, busque a su familiar en el desierto, ahí, en medio de la angustia. Puede ser que estén requiriendo de su apoyo. ¿Qué más nos quiere enseñar Dios en el desierto? Bueno, Éxodo 5:1. Dice la palabra, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿Dónde? En el desierto. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios ahí? ¿Dónde que nosotros damos a Dios una verdadera alabanza de adoración? ¿Dónde? En el desierto. Ahí es, porque el Señor no dijo, bueno, esperen que estén en la tierra prometida para que me hagan fiesta ya. No. Háganla ahí, en el desierto, ahí mismo, ¿no? Generalmente la mayoría de las personas, ¿qué es lo que piensan? Cuando Dios me saque de esta enfermedad, le voy a dar toda la gloria y la honra. No, déle la gloria y la honra en medio de su enfermedad. Cuando Dios restaure mi matrimonio, voy a hacer testimonio para los demás de que Dios tiene poder. No, dé testimonio ahí en medio de las aflicciones de su matrimonio y que se vea que usted está ahí peleándola y luchándola, ¿no? No espere que las cosas se arreglen. Amén, hermanos. Cuando Dios me dé un buen empleo, ahí sí le voy a dar todo lo que Él merece. Y no estamos hablando de plata, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de prioridades, ¿no? Cuando Dios me dé un buen empleo. Pero cuando Dios te dé ese buen empleo, te olvidarás de Dios. Porque hay una clave, hermanos. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que no es fiel, el que no es agradecido, el que no es buena persona con lo poco que tiene, cuando tenga mucho tampoco lo va a hacer. Tampoco lo va a hacer. En estos días veía un video ahí de que creo que había elecciones y que creo que un político que toda la vida fue ladrón, dijo, no, si ustedes ahora me dan la oportunidad, ahora sí me dan la oportunidad, voy a hacer las cosas bien. No, el que ha hecho las cosas mal cuando no tenía poder, cuando lo tenga, lo va a seguir haciendo. Ahora sí era pastor, pero ¿usted no cree que hay restauración, cambio? Sí, pero solamente de la mano de Dios, de resto no. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en el desierto? ¿Dónde podemos dar una verdadera y genuina alabanza y adoración? No espere salir del desierto para celebrarle fiesta a Dios, hágalo ahí. Porque acuérdate que es lo que nos enseña el mundo, que después de la tormenta viene la calma, pero Cristo dice, yo soy la paz en medio de la tormenta. Esa ya es clásica de aquí, ¿no? Ya la tenemos patentada. Está bien. Entonces, Dios quiere, hermanos, vean, Dios quiere que en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra necesidad, en medio de lo alabemos, le adoremos, no por lo que Él nos ha dejado, sino que sea, ¿por qué? Por amor. Tengamos o no tengamos, que el Señor nos haya contestado o no, sino que el amor que tenemos hacia Él nos motiva ¿a qué? A alabarle, a adorarle, a glorificarle, ¿no?
Porque si es que ese amor existe, tiene que ser visible. Otra que tenemos patentada aquí, ¿no? Anote ahí. Amén, hermanos. ¿Qué más nos quiere enseñar Dios en el desierto? Ya usted sabe qué es el desierto. Es un lugar o es un espacio de tiempo en el cual nosotros ingresamos ahí, ya sea porque el Señor nos lleva ahí para probarnos, para adiestrarnos, para prepararnos, o porque nosotros entramos ahí como fruto de malas decisiones por el pecado. Independiente de la razón por la que estemos ahí, la única manera de salir de ahí es si clamamos al Señor y dice que Él, movido a misericordia, nos va a aliviar de las aflicciones. ¿Estamos claros, no? Ahí el Señor nos quiere enseñar muchas cosas. Ya vimos la primera, a valorar a la familia en medio de la angustia. ¿Qué más? A celebrar y alabanza y adoración. ¿Qué más? En el desierto el Señor nos quiere enseñar. Éxodo 7:16 dice, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto. Entonces, en el desierto el Señor nos quiere enseñar esa bendición tan tremenda que es servirle a Él. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. El pueblo de Israel, cuando salió libre, el Señor quería que ellos les sirvieran en el desierto. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿ese pueblo sabía servir o no? ¿Qué es el público? Como dice por ahí un amigo. ¿Ah? ¿Sí sabían servir o no? ¿Por qué? Sí, ya 400 años siendo esclavos. ¿Venían de servir a quién? A los egipcios. Toda la vida habían servido. Pero lo que pasa es que obviamente estaban sirviendo, no disfrutando de ese servicio, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta servir en esas condiciones de esclavitud? Pero el Señor quería que le sirvieran a Él, porque recuerde, ahí hay una enseñanza, ¿no? Servir a Dios jamás puede ser una carga. Y en el momento en que ustedes o usted que está en el video, que esté sirviendo para la obra de Dios, en el momento en que usted sienta que eso es una carga, deje de servir, porque está yendo en contra suya, va bien eso. Por eso es que esta gente servía acá, en esclavitud, pero servían. Ahora el Señor los lleva a que sirvan acá, ¿qué? Con alegría. Por eso cuando dice el Salmo 100, ¿no? Entra por la puerta con júbilo, sírvele con alegría, alábala con gozo. Bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Muchas de esas cosas nos pasan a nosotros también. Nosotros en lo natural, muchas personas podemos ser buenos servidores en lo natural, buenos empleados, buenos trabajadores, buenos comerciantes. O sea, sabemos hacer nuestro trabajo, porque tenemos, bueno, por lo menos los que trabajamos por un salario, ¿no? Tenemos jefes a los cuales tenemos que rendir cuentas, hacemos bien nuestro trabajo, somos cumplidos, el horario es así. O sea, no, ¿me entiende? Todo el mundo se esfuerza y se esmera, ¿por qué? Por servir en lo natural bien. Ahora, ¿qué le parecería a usted si ese mismo esmero, ese mismo entusiasmo, esa misma responsabilidad, nosotros la trasladáramos a las cosas de Dios? Tremendo, ¿ah? Qué grandes servidores seríamos. Nadie dijo amén, pero yo creo que sí. Entonces, recuerde, hermanos, y no tiene comparación lo que es servir a Dios y servir a los hombres, ¿no? O sea, muchísimo mejor servir a Dios, como decían los apóstoles. Es mejor hacer primeramente la voluntad de Dios, o es menester hacer primeramente la voluntad de Dios. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ¿qué más? O sea, en el desierto hay muchas cosas, ¿no? Que el Señor nos quiere. Primero eso, obviamente, que nosotros podamos servirle a Él. Y obviamente en el desierto, cuando nosotros estamos en el desierto, nos exponemos a qué. Cuando el Señor fue llevado al desierto, ¿a qué fue llevado? Para ser tentado, ¿se acuerdan? El desierto es un lugar, un espacio que ya sabemos qué es, pero en el cual somos muy susceptibles o candidatos número uno a ser tentados. O sea, ¿por qué? Porque generalmente son momentos de angustia, de necesidad, de escasez. Y ustedes saben que esa es una estrategia que el enemigo siempre ha usado, ¿no? Usar tu necesidad, tu escasez, tu aflicción, ¿para qué? Para hacerte una contraoferta, para ver si te saca de donde tú estás. O dígame si cuando uno está con problemas de plata, no es cuando se le presenta la oportunidad de hacer chorizos, como dicen aquí en Costa Rica, o chanchullos, como dicen allá en Colombia. ¿O no? Dígame si cuando uno está en una relación de fidelidad y si se ha casado y todo eso, no se le aparecen novias que uno en su vida había visto, ¿no? ¡Ay, te casaste! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, así es. Uno podría reírse, pero así trabaja el enemigo. Por eso el Señor cuando dijo, está en el desierto, dice que él tuvo ¿qué?
¿Qué tuvo el Señor después de 40 días y 40 noches? Hambre. Y entonces por eso el enemigo le dijo, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué no le dijo, haz que esas piedras se conviertan en agua? ¿Por qué no le dijo así? Porque lo que el Señor tenía era hambre, no tenía sed. Entonces, aprovechar la necesidad que cada uno tiene para hacer una contraoferta, ¿no? Amén, hermano. Entonces, somos muy susceptibles y candidatos a ser tentados en medio de nuestro desierto. Recuerden, el Señor fue tentado y básicamente eso está ahí. ¿Por qué? Porque la prueba, hermanos, vean, la prueba saca de nosotros, ¿qué? Lo mejor que somos, ¿no? Lo que somos, nuestra identidad. La tentación, ¿qué es lo que saca? Lo malo que hay en nuestro corazón. Generalmente, cuando uno es tentado, por algo es tentado. Porque, por ejemplo, cuando alguien es tentado, no diga que Dios lo tenta, porque el que es tentado ¿de qué? De su propia concupiscencia. Generalmente uno es tentado ¿de qué? De las cosas que uno todavía tiene aquí, que uno aprueba, pero que uno sabe que no van en línea con Dios. Amén. Uno por lo general no es tentado para las cosas de Dios, o por lo menos si es tentado a eso, no se le debería llamar tentación, porque las tentaciones son para probarlo a uno. Pero por lo general las tentaciones lo que hacen es sacar todo lo que hay en nuestro corazón que nos puede destruir si es que caemos. Porque acuérdense que la tentación no es pecado, ¿no? El pecado es caer en la tentación, ahí sí. Entonces por eso en el momento en que usted atraviesa por la primera etapa de ser atraído, huya de ahí, ¿no? Aplique la de José. ¿Cuál es la de José? Si te vi no me acuerdo. Se fue, ¿no? Entonces huya de ahí, porque si usted es atraído y se queda ahí, usted es seducido y ahí ya listo para la foto. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces el pueblo de Israel se vio sometido a muchas tentaciones mientras estaba en ese desierto, porque les digo, el desierto es un lugar que se presta para que nosotros seamos tentados. Y vean, todas las tentaciones que sufrió el pueblo de Israel son cosas que nosotros podemos sufrir, o que hemos sufrido, o que estamos sufriendo. Por ejemplo, en Éxodo 16:2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Entonces, primera tentación, ¿a qué? A murmurar. En momentos de angustia, en momentos de aflicción, momentos de tristeza, momentos en los que uno está pasando por su desierto personal, uno es tentado ¿a qué? A murmurar, ¿no? ¿Qué es murmurar? Es como hablar en secreto, no muy bien de algo o de alguien, ¿no? Porque eso es murmurar. Ahora, porque si lo que yo voy a decir fuera bueno, ¿por qué tengo que hablarlo murmurado? Lo digo, ¿cierto que sí? Eso es murmurar. La murmuración demuestra, la murmuración no es otra cosa que una manifestación de nuestro enojo, nuestra inconformidad. El pueblo de Israel, ¿por qué murmuraba contra Moisés? Porque, bueno, ellos querían ser libres y todo eso, pero ellos pensaban que el paso por el desierto era un Cancún espiritual, ¿no? Entonces cuando iban caminando inmediatamente dije, uy, no, este sol tan tremendo, o sea, este calor que está aquí no hay nada para eso. ¿Eso no? Y no hay agua. Wow, ahora sí. Bueno, les pudieron agua. Tenemos hambre. Todo lo que ya ustedes saben. Y cada vez que se enfrentaban a una situación de esas, ¿qué era lo que querían? Volver atrás, pero ahorita vamos a llegar ahí. Entonces la murmuración es eso. Es una manifestación de nuestro enojo, nuestra inconformidad, la amargura en la que uno vive. La gente que le gusta estar murmurando, si ustedes se ponen a analizar, es gente amargada, gente inconforme, gente que no está contenta con nada. Cuando uno empieza a murmurar de la empresa donde trabaja, ¿es por qué? Porque está inconforme. ¿Usted te ve así? Y si uno comienza a murmurar de los compañeros y dice, uy, mira, ese hace lo mismo que yo y se gana más. Es porque uno está inconforme. Porque si uno estuviera contento aquí, uno no murmuraría ni de los jefes ni de la empresa. Hay esposas que murmuran del marido. ¿Por qué? Porque están inconformes, no están contentas. Entonces, ¿qué hace ahí? Entonces, más bien, afronte la situación, soluciónala y deje de estar murmurando, que es algo muy feo, ¿no? ¿Qué espera el Señor de nosotros? En el Salmo 34:1, lo que el Señor anhela, en vez de que estemos murmurando, en este caso en contra de Él, lo que Él dice es, Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando dice en todo tiempo, ¿se refiere a qué? En todo tiempo, esté o no esté en el desierto, haya salido de ahí, aunque esté en mi desierto, a lo mejor esté hoy en mi oasis. Ustedes saben qué es un oasis, ¿no? ¿Qué es un oasis? Un oasis es como un lugar en medio del desierto, pero que tiene unas condiciones totalmente diferentes al desierto. Por ejemplo, usted va en el desierto y si encuentra un oasis, es wow, una fuente de agua,
con plantas, y dice, wow, eso en medio del desierto es un oasis, así se le llama. El problema es que la mayoría de los oasis, ya que la gente está insolada, se los imagina, pero ese es otro tema. Entonces, la murmuración es eso, hermanos. ¿Qué más? En medio de nuestro desierto, ¿a qué más podemos estar tentados? Al desánimo. ¿Qué es el desánimo? ¿Qué es el desánimo? ¿Ah? La pérdida del ánimo. O sea, la pérdida del ánimo. ¿Y qué es el ánimo? Mira, el ánimo es la actitud, la disposición, el temple que tenemos de hacer algo, ¿no? Es ese valor, esa energía, es ese esfuerzo con el cual hacemos algo. Entonces, por eso cuando uno pierde el ánimo, pues pierde eso. Pierde la energía, la disposición. Entonces, por eso la gente hace las cosas de mala gana. ¿Por qué? Porque se le fue el ánimo. ¿Me entienden? Entonces, una persona desanimada es peligrosísima. En Números 21:4 dice la palabra, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y entonces como el pueblo se desanimó, ¿sabe qué hicieron? Dice, y habló el pueblo en contra de Dios y de Moisés. Entonces cuando uno se desanima es lo mismo, ¿no? Uno pierde el ánimo, uno ya no tiene ganas de hacer las cosas, entonces comienza a combinarse eso con la murmuración, y entonces eso comienza a dejar uno de hacer las cosas, dejar las cosas tiradas, a empezar algo y lo deja tirado. Entonces, pero eso se da en medio de ¿qué? En medio de la angustia, ¿no? En medio de la aflicción, tiende uno a desanimarse, ¿no? Entonces no se desanime, siga adelante. Por eso la Biblia siempre, ¿qué le decía ahora que veo a Josué allá? ¿Qué le decía Dios a Josué? Fuérzate, no te desanimes, no desmayes, no desfallezcas, levántate, sigue adelante. Amén, hermano, ¿o no? ¿A qué más está uno tentado? Números 11:4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. De la gente, cuando tuvo hambre, dijo, ay, nos acordamos de la olla de carne allá en Egipto. Entonces uno está tentado en medio de la angustia, ¿qué? A querer regresar ¿a dónde? A donde estaba, ¿no? La gente viene a los pies de Cristo y ante la primera adversidad comienzan a pensar en su Egipto espiritual o el lugar donde estaban antes. Comienzan a llorar los carros que manejaban, comienzan a llorar el dinero que manejaban, la gente que los vanagloriaba y tanta cosa, ¿no? ¿O no se ha encontrado usted con personas que ahora son cristianas y dicen, pero vieras que yo antes manejaba dinero, vieras yo a las tiendas a las que iba, vieras la gente que me buscaba y me decían, Don Ever, cosas de esas, ¿no? ¿Cierto que sí? Hay gente que todavía piensa en eso, siendo cristianos. Ese es el mejor vivo retrato ¿de qué? Del pueblo de Egipto. Ay, me acuerdo de allá donde estaba y comía olla de carne, ¿no? Entonces está uno tentado a pensar que nos iba mejor cuando no estábamos en las cosas de Dios, que sin Cristo estábamos mejor. ¿Dónde se expone uno a pensar eso? En medio del desierto, en medio de la escasez, en medio de la angustia. Amén, hermano, ¿o no? Obviamente siempre están tentados a volver y volver y volver atrás. Y recuerde lo que dice el libro de Pedro, que el estado postrero es peor que el primero para el que quiere regresar. Y si usted es de esas personas que siempre está tentado, ay, antes me iba mejor. Bueno, si quiere regreses allá y lo va a comprobar, ¿no? Pero dice la palabra que si usted es de esas personas que aún conociendo la palabra añora o regresar a donde estaba antes, dice la palabra que mejor te hubiera sido no haber conocido, que ahora que conoces, querer volver allá. Por eso, hermano, volver atrás, o sea, no debería darle uno miedo, sino ¿qué? Pánico. Volver atrás. Yo les conté alguna vez que cuando yo recién llegué a los pies del Señor, 20 años cumplo este año, agosto. Una de las canciones que a mí más me gustaba y que era esa de que decía, Jesús mi fiel amigo. ¿Se acuerdan? Porque el coro que decía, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Que ese sea el anhelo de cada uno. Porque dice la palabra, hermanos, que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque eso no agrada a Dios. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Qué más? Bueno, volver atrás. Ahora, cualquiera podría preguntarse, pastor, todo lo que usted dice está bien, muy lindo, yo estoy agarradito del Señor, estoy pasando por mi desierto, todo eso está bien, lo entiendo, pero quiero hacerle una pregunta, diría, ¿por qué no salgo del desierto, pastor?
O sea, voy ahí caminando, ¿por qué no salgo de ahí? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. Vamos todos, hermanos, a Primera de Corintios. Pueden ser algunas de las razones que están escritas ahí en Primera de Corintios, ¿no? Puede ser, ¿no? No necesariamente, pero cada uno pese su situación, ¿no? ¿Por qué no salimos del desierto, hermanos? Primera de Corintios 10. Entonces vamos a usar el mismo ejemplo de esta gente, ¿no? Porque hubo gente que nunca salió del desierto en este pueblo. ¿Recuerdan que el pueblo salió? Algunos llegaron a la tierra prometida, pero hubo algunos que, ¿qué cosa? Nunca salieron del desierto. ¿Estamos claros, no? Entonces, aprovechemos esa historia para que la traigamos a nuestra propia vida. Dice 1 Corintios 10, ¿estamos todos ahí? Dice, porque aquí, ¿quién le está hablando a quién? ¿Pablo a quién? ¿A quién? A la iglesia de Corinto. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cierto? Entonces, lo primero que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto es, vea, no nos olvidemos que todos, ¿no? Porque la promesa era para todos. Todos anduvieron debajo de la nube, ¿eh? Y todos pasaron el mar. ¿Acuerdan cuando abrieron el mar en dos? Entonces, partamos de ahí. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estamos hablando del maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo, ¿cierto que sí? Está bien, hasta ahí va bien todo. Pero después en el capítulo 5 viene un conector, que ya ustedes saben que es un conector, ¿cierto? ¿Qué es un conector? Algo que conecta. Un conector es, o sea, hay una conexión de dos textos. Él viene y dice, vean, no olviden que todos fueron ahí, todos salieron. Y después dice, pero, ya sabemos que cuando hay un pero, hay un pero. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, de la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, nunca salieron de ahí. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, primero, pastor, ¿y por qué yo no salgo de ese desierto? Bueno, cuídate de estas cosas, por ejemplo. Cuídate de no estar codiciando cosas. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? La codicia es ese anhelo que uno tiene de algo de una manera desmedida, ¿no? Porque está bien anhelar cosas. O sea, no es malo que uno quiera tener cosas. El problema es que uno llegue a codiciarlas. Cuando Eva vio el árbol que Dios le había dicho que no lo comiera, ya lo vio. Pero después de que escuchó a la serpiente y le dijo todo eso, cuando ella lo volvió a ver, dice que ella codició ese fruto. Es decir, lo deseó de una manera ¿qué? Desmedida, ¿no? Y cuando uno quiere algo de una manera desmedida, uno lo quiere obtener a costa de lo que sea. Por eso se llama la codicia, ¿no? Por eso hay gente que consigue sus cosas de una manera sana, pero a veces le apasiona tanto el poder y la riqueza que comienzan a codiciar, es decir, a obtener más y más y más de una manera desmedida. Y la codicia lo lleva a uno ¿a qué? Al fracaso, a la ruina. Entonces, cuídese de estar codiciando cosas, anhelando cosas de una manera desmedida. Disfrute lo que ya tiene. Puede ser que usted crea que no ha salido del desierto y resulta que ya está afuera. Lo que pasa es que en su mente usted todavía está ahí. ¿Por qué? Porque usted está codiciando cosas que hoy no tiene, pero que no necesita. Porque acuérdese que muchas veces uno deja de disfrutar lo que tiene por estar codiciando o pensando en lo que no tiene. Que es algo que le pasó a Eva también. Le entregaron todo para que disfrutara, pero viene la serpiente y le mete en la cabeza que no, que a ella le hacía falta ese fruto. Entonces ella se puso a pensar y dijo, uy, sí, no soy completa, me falta ese fruto. Y entonces comenzó a codiciarlo, ¿no? Entonces, disfrute lo que tiene. Disfrute lo que tiene hoy. Mañana puede que tenga más. Para eso Dios nos ha dado la capacidad de hacer riquezas, de que podamos mejorar, obtener cosas buenas, pero que sea fruto de nuestro esfuerzo. Pero disfrute lo que tiene hoy, no deje que pase el tiempo sin disfrutarlo, porque acuérdese que lo que dice la palabra también, en cualquier momento viene alguien por nuestra ¿qué? Por nuestra alma. ¿Y quién va a disfrutar de lo que hemos acumulado? Otras personas, ¿no? Entonces disfrútelo con su familia.
Eso sí, de una manera responsable, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces la codicia, cuidado con eso, ¿no? Después dice ahí, versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a ver y se levantó el lugar. Entonces, mucho cuidado con la idolatría. Ahora si era pastor, no. Usted puede ir a mi casa, ahí no hay ni un santo. Pero ya todos sabemos que la idolatría va mucho más que eso, ¿no? O sea, cualquier cosa que se interponga en su relación con Dios es idolatría. Y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Estamos hablando de sus aflicciones, sus aflicciones no, sus aficiones. Es decir, si usted es aficionado a algo, está bien. Su trabajo, está bien, hay que trabajar, pero si usted lo pone por encima de Dios, ya eso es idolatría. Ya eso lo manejamos así, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y siempre le menciono lo de la cisterna rota, ¿no? Nosotros estamos en este mundo terrenal, tenemos que hacer cosas terrenales, tenemos que vivir aquí, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que lidiar con gente que no es cristiana, todo eso lo tenemos que hacer, pero no es de que nada de eso se interponga en su relación con Dios. Dele a Dios el lugar que merece. Versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ¿no? Entonces, cuando habla de fornicar, mucho cuidado con los desórdenes sexuales y todo eso, porque puede ser que usted esté pasando por su desierto y usted tenga, o por lo menos piense que tiene su relación con el Señor, pero cuídese mucho de eso, ¿no? Por eso Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ahora uno decía, pastor, y entonces Timoteo andaba enredado en esas cosas. No, ya Timoteo, no. Le dice, huye de eso, ¿por qué? Porque mientras estemos aquí pasando, ¿qué pasa? Somos candidatos. Somos candidatos y ahí está metido todo eso. Acuérdense que en la parte sexual y el cuerpo, el bombardeo es, ¿qué cosa? 24/7, ¿ah? 24/7, entonces cuídense de eso. Entonces ya hablamos de no codiciar, la idolatría, la fornicación como tal. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ya hablamos ahorita de lo que es tentar a Dios, ¿no? Estar exigiendo a Dios y exigirle que dé señales. Por eso la Biblia dice que no se pongan a pedir señales. O sea, no se pongan a pedir señales, ¿no? Y ni siquiera se ponga usted a ¿qué? A estar siguiendo las señales. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Exacto. No se ponga a seguir señales. Camine en obediencia y las señales van a ir apareciendo. ¿Cierto que sí? Las señales aparecerán. Pero eso sí, aprenda a leer las señales. Porque si usted no la sabe leer, por más que aparezcan, usted no se va a dar cuenta, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo de Cartago, ¿no? Si yo vengo de San José para Cartago y me aparece una señal que dice Aeropuerto Juan Santa María, 10 kilómetros. Digo, uy, ya estoy cerca. O sea, si yo no sé leer señales, ¿qué pasa? Voy mal. Voy para la Alajuela, no vengo para Cartago. Pero si yo sé leer señales, dice, uy, como que voy mal. Entonces me devuelvo. Entonces, sí, así pasan las cosas de Dios. La Biblia está llena de señales. ¿Las señales seguirán a quién? Al que cree. Acuérdate que dice, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Después dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ¿no? Mucho cuidado con la murmuración, ya lo hablamos de eso. Entonces mire toda la cantidad de cosas que hizo esa gente, que aunque andaban en la nube, fueron bautizados por Moisés, lo que sea, pasaron por el mar, todo estaba ahí, todo estaba puesto para que esa gente disfrutara de la tierra prometida, pero nunca salieron del desierto. ¿Por qué? Porque codiciaron, murmuraron, tentaron al Señor, entraron en fornicación, hicieron una cantidad de cosas. Cuídese de esas cosas. Puede ser que por eso usted no sale de su desierto y toda la vida pasarás ahí. Dice, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros. Él está hablando a la iglesia, pero a nosotros. Y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense que está bien, ¿qué pasa? Pues mire que no caiga. El que piense que está bien, mire que no caiga, que ahí es donde sale esa historia, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bueno, entonces en ese transitar, hermano, vea, ya que estamos hablando de desierto y todo ese asunto, hay un interés particular del Señor de que nosotros afrontemos ese peregrinar, ya les dije una palabra, o ese caminar, o ese transitar, lo afrontemos con la mentalidad correcta, la mentalidad que debería ser, ¿no? Dice la palabra, hermanos, que nosotros en este caminar hacia la tierra prometida, nosotros somos ¿qué? En esta tierra somos
Peregrinos y ¿qué más? Y extranjeros, ¿no? Somos extranjeros y peregrinos. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos. ¿Dónde? Aquí en la tierra, ¿no? Entonces la intencionalidad de Dios, hermanos, es que tengamos una mentalidad de peregrinos y extranjeros, ¿cierto que sí? Pero para eso uno tiene que saber, o sea, nosotros aquí, ya ustedes lo saben, nuestra ciudadanía no es de aquí, nosotros no somos de aquí, porque si fuéramos de aquí el mundo nos amaría, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero hay mucha gente que no tiene mentalidad de peregrino y extranjero, siendo cristianos, ¿no? Ahora, si usted no es cristiano, pues usted no va a tener una mentalidad de peregrino porque usted cree que lo que está aquí es su vida, y por eso hay muchas religiones que dicen, yo no creo en el infierno se vive aquí, hay que vivir la vida porque cuando uno se muere hasta ahí llega todo. Entonces no tienen mentalidad de peregrinos y extranjeros porque no saben lo que piensa un peregrino o un extranjero. Vamos a verlo, hermano. Hay mucha diferencia entre un extranjero y un peregrino. ¿Ustedes saben la diferencia o no? ¿Ustedes saben la diferencia? Vamos a leerla. Un extranjero, porque todos sabemos que es un extranjero, ¿no? Porque Costa Rica está lleno de extranjeros. Amén, diría yo. Bueno, está bien. Entonces dice, un extranjero es una persona que vive en un país que no es el suyo. ¿Estamos claros ahí, no? Se encuentra en lugar donde las personas no comparten las mismas tradiciones y costumbres. Su raza es distinta. Por eso ustedes me ven que yo soy más alto y rubio. Entonces, su dialecto, o si no, su acento es diferente. ¿Cierto que sí? De hecho, la forma de pensar, la filosofía de dicha cultura es diferente a la suya. Y por eso es normal que algunas veces sufra, porque hay un choque de culturas. Eso es un extranjero, ¿cierto que sí? Yo, gracias a Dios, como extranjero, yo no he sufrido aquí. Pues sí tengo el acento y algunas cosas, pero no, me he acomodado, o sea, creo que he sido bien acogido, ¿no? Entonces, eso es un extranjero, ¿estamos claros? Una persona que vive en un país que no es el suyo. Ahora, ¿qué es un peregrino? Un peregrino es algo similar al extranjero, pero va de paso. O sea, es un viajero, una persona que solo está de paso en aquel lugar y está haciendo ¿qué? Una escala. Entonces, por ejemplo, yo en Costa Rica, yo soy extranjero, en lo natural. Yo soy extranjero, pero no soy peregrino. ¿Por qué? Porque yo siento que este es mi lugar ya. Ya eché anclas aquí, ya puse mis estacas aquí. Entonces yo no estoy pensando ya que estoy de paso. Yo ya soy extranjero, pero yo no voy de paso, ¿no? Hay mucha gente que viene a Costa Rica, pero en su mente, ¿qué tiene? Estados Unidos. No, yo estoy aquí como extranjero y también peregrino. ¿Por qué? Porque estoy de paso. Me voy para el sueño americano. ¿Cierto que sí? Eso es en lo natural. Un extranjero y un peregrino. Ahora, un cosmopolita, nada más para que tengamos ese concepto, un cosmopolita es una persona que ha viajado por diferentes países, conoce diferentes culturas, se considera un ciudadano del mundo y le dicen, ¿y usted cuál es su hogar? Mi hogar es el mundo porque yo viajo. Ese es un cosmopolita. Pero bueno, ahorita nos interesan son los extranjeros y los peregrinos, ¿no? Espiritualmente, hermanos, nosotros somos extranjeros porque estamos en un sitio que no es el nuestro, pero también somos peregrinos. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Pero hay que tener esa mentalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en lo natural usted habla con un peregrino, usted le dice, ¿y usted compraste casa aquí en Costa Rica? ¿Qué te va a decir? No, porque es que yo no me voy a quedar aquí, yo voy de paso, ¿cierto que sí? Pero si usted me pregunta a mí que no soy peregrino, ¿ya compraste casa? También le voy a decir que no, pero no es porque, no, estoy en eso, pero uno anhela comprar su casa. ¿Por qué? Porque este es su lugar. Entonces, si en lo espiritual uno sabe que uno es peregrino y extranjero, uno no se va a pegar a las cosas de aquí. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Por eso es que la Biblia dice, no hagas tesoros aquí, haz tesoros, ¿a dónde? A donde vas a estar eternamente, algo allá. Ahora usted dirá, pastor, entonces es malo que yo tenga casa y todo eso. No, está bien, o sea, acuérdese, está bien tener las cosas, pero no se apegue a ellas, ¿entiende? No se apegue. ¿Por qué? Porque nada de eso nos vamos a llevar. ¿Acuerdan que le conté la historia de los faraones? ¿Me las conté o no? Que a los faraones de Egipto ellos exigían que a ellos los enterraran ¿con qué? Con todo, a ellos los enterraran con sus joyas, ¿no? No con las joyas. Con sus joyas, sus cadenas, todo de oro, los enterraban. Y al final, cuando saqueaban esas tumbas egipcias, ¿quién era que se quedaba con eso? Los saqueadores. ¿Y qué se llevaba el faraón? Nada. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Amén, hermano, ¿o no?
Entonces nuestro Señor Jesucristo, sabiendo obviamente que nosotros estamos aquí de paso, Él tiene la sana intención de que nosotros, Dios en general, que tengamos esa mentalidad. Y si estamos pasando por nuestro desierto temporal, que sepamos que eso es algo temporal también. Que hay un objetivo para eso, que estamos de paso, ¿no? Amén, hermanos. Dice la palabra, hermanos, déjenme ver a dónde lo tenía yo. Bueno, dice que aunque vivimos en un mundo, no somos de este mundo. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, está bien. No ruego que los quites, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor la tenía clara, ¿no? Y también tenía claro que nosotros no somos de aquí. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, hay muchos textos en la Biblia que habla de que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. O sea, la Biblia lo menciona muchísimas veces. Por eso es que no calzamos. Acuerda que, mira lo que dice 1 de Pedro 4:3. Dice, baste ya el tiempo pasado, o sea, el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencia, en embriagueces, en orgías, en disipación, abominables, idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, antes nosotros vivíamos aquí, en medio de la lascivia, del pecado y todo eso, decidimos salirnos de acá y pasar al reino de Dios. Y en el momento que salimos de ese reino de las tinieblas al reino de Dios, nos damos cuenta que nuestra ciudadanía no está aquí en lo temporal, sino que está en los cielos. Amén. Y que estamos aquí como peregrinos extranjeros. Y entonces adquirimos la cultura del reino que es diferente a la que teníamos allá. Por eso la gente de allá se extraña de que nosotros ya no hagamos las cosas que hacíamos cuando estábamos allá. Y por eso nos aborrecen. Por eso si usted dice que está acá, pero sigue haciendo las cosas de allá y la gente de allá lo ama, usted no está aquí. Aunque crea que está aquí, usted está allá. Qué bueno, ¿eh? No sé si me entendieron, pero a mí me gustó. Está bien. Entonces es muy fácil, ¿no? Entonces hay varios ejemplos, hermanos, que nos muestran eso, porque a Dios le place. Cuando uno dice que es peregrino y extranjero, si hay algo que caracteriza a un peregrino y un extranjero es que está en movimiento, está caminando. ¿Cierto que sí? Está aquí. El pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud, nunca se quedaron quietos. Ellos tenían sus carpas y las iban moviendo y las iban moviendo. Y ya estaban cerca de la tierra prometida, pero como había gente que andaba en codicia, en lascivia y todo eso, que no podían andar. Entonces, ¿qué pasó? Ya está la tierra prometida ya, entonces sigan dando vueltas y sigan dando vueltas y ahí iban muriendo gente que no merecía estar allá, porque ya estaba ahí la tierra. Amén. Pero siempre en movimiento, ¿no? ¿Cómo le decían a los cristianos a la otra vez? Los del camino. ¿Por qué? Porque andaban caminando, andaban moviéndose. Entonces a Dios le place un pueblo que se mueve. Y hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, José. José vivía bien con el papá. Era el consentido. ¿Acuerdan de José, no? El menor y todo. Dios lo hubiera podido dejar ahí, tranquilito, pero no. Todo lo que sabemos que le pasó a José, ¿por qué? Y todo a lo que lo llevó a hacer, ¿no? Una persona importantísima en Egipto, o sea, el príncipe de allá, lo sacó de donde estaba. Moisés estaba bien ahí en palacio, pero no ve todo lo que le pasó a Moisés. ¿Para qué? Para que se mueva, ahí no me sirve, tiene que moverse, vaya al desierto, pastoree allá y después haga lo que tiene que hacer. Lo sacó de su zona de confort. ¿Cierto que sí, hermanos? La misma iglesia primitiva, la iglesia cuando arrancó, ¿dónde se estableció la iglesia al principio? La iglesia primitiva, ¿dónde se estableció? ¿Pero dónde? ¿En qué ciudad? ¿Dónde empezó la iglesia? La iglesia primitiva, ¿dónde arrancó? ¿Dónde? Jerusalén, ¿acuerdan? Jerusalén, ahí estaba la iglesia, ahí estaban los apóstoles, ahí se reunían en casas, la iglesia estaba ahí, entonces la iglesia estaba creciendo, pero a Dios no le placía que la iglesia estuviera ahí. Dijo, no hombre, eso tiene que salir de aquí. Entonces ahí apareció la figura de Pablo, apóstol de los gentiles, cuya misión era sacar esa iglesia de ahí, llevarla ¿a dónde? A todo el mundo. Y entonces por eso Pablo, que no vino hoy, se juntó con Bernabé, que anda por ahí, y entonces se fueron a llevar el evangelio. ¿Por qué? Movimiento. Bueno, las cosas de Dios es haciendo, no es sentarse. Amén, hermanos. Entonces, al Señor siempre le ha placido que la iglesia se mueva, que se muevan.
Por eso cuando el Señor llegó a la tierra de Gadara, ¿se acuerda que Él llegó a una tierra de pecadores? Pusieron la barca ahí. Y entonces cualquier religioso podría decir, no, ¿y el Señor cómo se va a bajar de la barca? Es una tierra que los pecadores vengan aquí, porque el Señor es santo. No, Él se salió de la barca y fue a buscar la gente y se encontró con el endemoniado y los cerdos y todo. Lo que pasa es que, ¿qué pasó con Él ahí? ¿Qué hizo la gente? Lo echaron, ¿se acuerdan? Como perdieron esa cantidad de cerdos, le dijo, uy, no, usted está haciendo mucho alboroto aquí. Mejor váyase. Esa es otra versión, ¿no? Le dijeron que se fuera, porque las cosas de Dios son así. Cuando el Señor llega, o tú lo amas o lo rechazas. No hay punto medio. Él dice, yo he venido aquí a traer espada. No crean que yo vine a traer unión aquí. Si yo llego a una casa, se pone la hija contra la madre, el yerno contra el suegro, la nuera contra la suegra, pero siempre se van a armar dos bandos, ¿no? Pero movimiento, no es que llegó y pasa desapercibido. Por eso si usted se hace cristiano, algo tiene que pasar en su vida, en su entorno, tiene que haber movimiento. Si no, estamos mal. Hay que revisar ahí, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Ahora, bueno, ya conocemos eso. O sea, obviamente el Señor quiere enseñarnos mucho de eso. Ya sabemos que es un peregrino y un extranjero. Ya sabemos lo importante que es que afrontemos este caminar en nuestro desierto sabiendo eso, que estamos de paso, que no nos aferremos aquí, que el Señor nos tiene ahí porque nos quiere enseñar algo, nos quiere enseñar a valorar la familia, enseñar a alabarle a Él, a adorarle en medio de la dificultad, en medio de la angustia. Todo eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿cómo debería vivir un peregrino y un extranjero? Es importante, todas las respuestas están en la palabra, ¿no? ¿Cómo debería vivir? Y vamos a ver el paralelo a lo natural también. Por ejemplo, dice Hebreos, bueno, si quiere vamos a Hebreos para que se muevan un poquito, porque yo estoy hablando de movimiento y los veo ahí quietitos, ¿no? Hebreos. Hebreos 11, hermanos. Acuérdense que el libro de Hebreos es un libro que, o por lo menos hay varios capítulos que se centran en lo que es la fe como tal, sobre todo el capítulo 11, ¿no? Y arranca obviamente con la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que me espera y la convicción de lo que no veo, ¿no? Entonces, el versículo 9 del libro de Hebreos, capítulo 11, dice, bueno, leamos el 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham estaba tranquilo donde él estaba viviendo. Ahí vivía con su familia, ya había recibido su herencia, económicamente estaba estable y Dios quería bendecirlo. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero para poder bendecirlo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? ¿Ah? Salga de ahí, mi hijo. Bueno, no le dijo mi hijo porque era colombiano. Salga de ahí. Deja tu parentela y yo te voy a llevar y te voy a hacer una descendencia pero tremenda, ¿no? Líder de naciones. Pero le dijo, ponte a caminar, ¿no? O sea, no te quedes ahí porque ahí no puedo hacer nada contigo. Entonces estamos hablando de Abraham. Dice, por la fe Abraham ni siquiera sabía dónde iba a ir. Pero en obediencia, ¿qué pasa? Confiando en el Señor y sabiendo quién era su Dios, dijo, no sé para dónde voy, pero sé que eso es parte de Dios, entonces para allá voy. ¿Entienden? Qué importante es cuando usted conoce plenamente y confía en alguien que te está dando un consejo, una instrucción, ¿no? Pues si usted no lo conoce, pues no le hace caso. Entonces dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces mire, ahí por ejemplo lo que dice el versículo 9, ¿no? Entonces dice que él habitó ahí en la tierra prometida, habitó ¿cómo? Como extranjero, ¿no? Y él no construyó grandes casas, sino que dice que él levantaba ¿qué? Tiendas, ¿no? Entonces nunca se aferró a eso ahí, nunca se aferró a eso, básicamente, porque sabía que estaba de paso. Esa es la clave de Abraham en ese caso. Lastimosamente, como les decía ahorita, hay muchas personas, siendo cristianas, que se aferran demasiado a las cosas materiales. Las cosas materiales son importantes, pero no se aferre en exceso como tal, porque la recomendación de la palabra era lo que les decía ahorita, no hagamos tesoros aquí, porque realmente nada nos vamos a llevar, ¿no? Amén, hermanos.
Lucas 12:20, que fue lo que les dije ahorita, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Entonces, lo primero, ¿cómo vive un extranjero? Sin estarse aferrando a las cosas, porque sabe que uno está ¿qué? De paso. ¿Cierto que sí? No nos aferremos a las cosas. Versículo 14 al 16, ahí mismo, ahí en Hebreos 11, 14 al 16 dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Entonces, dice ahí que ellos, obviamente, sabían hacia dónde iban, ¿no? Porque si se hubieran quedado pensando en la ciudad de donde salían, pues hubieran tenido tiempo de volver. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué se va a ir usted si mentalmente siempre va a estar pensando en el lugar donde está, ¿no? Entonces, si usted decide salir de su lugar donde está y sabe que hay un lugar mejor, piense en el lugar a donde va y deje de estar pensando en lo que está dejando. No haga la de la mujer de Lot, que en vez de pensar en la bendición que era, la oportunidad de saber que podía tener un estilo de vida diferente, nunca sacó de su mente lo que estaba dejando y entonces por eso volteó a mirar atrás y se convirtió en estatua de sal, ¿no? Entonces todos sabemos eso, ¿no? Entonces, esta gente, los peregrinos y extranjeros, primero no se aferran a nada porque sabemos que estamos de paso. Y segundo, siempre hay la seguridad de que hay un destino hacia el cual vamos, ¿no? Que es precisamente lo que lo hace a uno ser peregrino, ¿no? Uno es peregrino, ¿por qué? Porque va para algún lugar al que no ha llegado todavía. Porque en el momento que llegue a ese lugar donde uno sabe que ahí se va a quedar, uno deja de ser peregrino, ¿cierto que sí? Y se establece ahí. Nosotros todavía somos peregrinos, ¿por qué? Porque no hemos llegado todavía al lugar donde vamos. Aquí estamos de paso todavía, pero tenemos que tener claro eso, hermanos, clarito, clarito, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Que eso es lo que diferencia a un extranjero de un peregrino, como les decía, ¿no? Por lo general, el extranjero está en un lugar que no es de él, pero siente que ese ya es su lugar en lo natural. El peregrino no, está en un lugar que no es de él, pero siente que ese no es su lugar todavía, porque le falta todavía ir al destino final, ¿no? Eso es lo natural, ¿no? Amén, hermanos. ¿Qué más? ¿Cómo debe vivir un extranjero, un peregrino? Bueno, primera de Pedro, voy a ir ahí un momentico. Primera de Pedro 2:11, hermanos. Primera de Pedro 2:11 dice la palabra, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Está escribiendo Pedro a quién? A la iglesia. Acuerde, yo la tenía en claro, ¿no? Nosotros somos peregrinos y extranjeros, ¿no? Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. Entonces, lo primero que es, no amen los deseos de la carne, no anhelen los deseos de la carne, o sea, absténganse, es decir, eviten eso, ¿no? Entonces, lo primero que debe hacer uno, sabiendo que nosotros somos peregrinos extranjeros en lo espiritual aquí, y sabemos que este no es nuestro sistema y que mientras estemos aquí vamos a ser tentados en esa línea, que nos abstengamos de esos anhelos, de esos deseos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, huye de esas pasiones. Por eso Pedro le dice a la iglesia, hermanos, yo les ruego. Acuérdense cuando el apóstol, una cosa que le diera, hermanos, yo les pido que hagan esto. No, les dice, yo les ruego, os ruego. Cuando alguien decía os ruego es porque, o sea, tengan mucho cuidado con eso. O sea, esfuércese en el doble ahí, porque les va a costar. Pero yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales. Entonces, básicamente, ¿cuáles son esos deseos carnales? Usted puede ver una lista en varios pasajes, pero en Gálatas 5:19, cuando dice que manifiestas son las obras de la carne. Ahí están todos esos, ¿no? Una lista muy detallada. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, lo primero, absténgase de eso. Después dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ojo vivo ahí, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, ¿cómo debe vivir un extranjero, un peregrino en lo natural? Marcando la diferencia. Debería ser así. Ahora sí dirán, pastor, pero aquí en Costa Rica le podemos decir que no todos los extranjeros hacen eso. Por eso es que dice ahí que los demás nos vean a nosotros
y consideren nuestras buenas obras. Nosotros sabemos que no todos los extranjeros, por ejemplo en el caso natural, aquí en Costa Rica, no todos los extranjeros vienen a hacer buenas obras. No todos. Hay muchos que nada que ver, ¿cierto que no? Pero así no debería ser, ¿no? Cuando uno llega y se establece en un lugar que no es el de uno sabe que hay choques culturales y todo eso, pero la Biblia lo que le aconseja a uno es que uno tiene que en la medida de lo posible estar en armonía donde se está estableciendo, porque en la medida en que el lugar donde uno está prospere, uno también prospera económicamente. O sea, por ejemplo, yo como extranjero aquí en Costa Rica, en la medida en que Costa Rica como país esté bien, yo voy a estar bien. ¿Cierto que sí? Mi familia va a estar bien. Si hay trabajo, yo voy a tener trabajo. Entonces, tengo que hacer lo que me toque a mí, la cuota que yo tengo que poner para contribuir para que Costa Rica sea un buen lugar. Obviamente el granito de arena, porque pues tampoco es que voy a cambiar el país, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, como cristianos estamos llamados, aunque no somos de aquí, a vivir diferente a lo que hace la gente del mundo, ¿no? O sea, ya lo sabemos, ¿no? De modo, hermanos, dice la palabra que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, esperemos que sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hay que atreverse, hermanos, a vivir diferente a pesar de todo, a pesar de que en este caminar, en este transitar, a pesar de que siendo peregrinos y extranjeros, porque por más ticos que podamos ser, aquí en Costa Rica estamos como ¿qué? Como peregrinos y extranjeros desde el punto de vista espiritual. Y eso va a llevar a que como cualquier extranjero, cualquier peregrino, los que son de este mundo, de este sistema, los rechacen, los aborrezcan, los hagan sentir mal, consideren que no son de aquí. ¿Ustedes no han visto esos videos de ¿cómo se llama eso? No, ¿es homofobia? No. Xenofobia es, ¿no? Cuando rechazan a los extranjeros, ¿cierto? ¿Sí? Que allá en Estados Unidos agarran, por ejemplo, que si en un restaurante tienen el televisor en español y viene gente que se cree muy gringa de raza superior a decir, y se enojan porque está el televisor en español y comienzan a decirle a los muchachos, vete para tu país, vete, aquí no eres bienvenido, una cantidad de cosas, ¿no? Así tratan a los extranjeros en muchos lugares. A nosotros desde el punto de vista natural aquí no nos van a tratar así, en lo natural, ¿por qué? Porque somos ticos, ¿amén o no? Ahora está, pastor, ¿usted es tico? Sí, yo soy tico desde el año pasado. Entonces, en lo natural. En lo espiritual sí nos pueden aborrecer y eso, y de hecho se siente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le leí ahorita, ya no hacemos las cosas que hacíamos antes, ya no calzamos en este sistema que se mueve bajo la mentira, porque este es un sistema gobernado por el príncipe de este mundo, ¿no? Pero uno tiene que entender que eso es parte de nuestro caminar cristiano, de nuestro desierto, ¿amén? Porque estamos de paso. Entonces, si usted lo ve así, usted no se va a sentir mal si es que ya la gente que antes te quería ahora te rechaza, familiares que antes abogaban a ti ahora ya ni te consideran, bueno, cosas de esas, ¿no? Entonces, tenemos que atrevernos, hermanos, a vivir de una manera, ¿qué? Diferente. Primera de Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que les dije ahorita, ¿no? Porque ellos obviamente se extrañan de que uno ya no haga esas cosas, ¿no? Bien, hermano, vea, para ir cerrando ya, hay muchas personas que en lo natural anhelarían. Bueno, de hecho ahorita hablaba con un hermano que fue por allá por Alemania a pasear y todo eso. Uno anhela en lo natural y dice, ay, qué bueno. ¿Cuántas veces no ha dicho uno, yo por qué no nací siendo europeo, man? ¿Por qué no nací yo en Italia? La pinta la tengo, ¿por qué no nací allá? ¿Cierto que sí? A veces uno piensa, ¿no se acuerdan que uno tenía su época de decir, yo por qué no nací rubio? Ojos azules, tonteras, ¿no? La mayoría de la gente anhelaría tener nacionalidades de por allá de esos países de primer mundo, Rusia, Estados Unidos y todo eso, ¿no? Eso está bien, en lo natural puede valer, ¿no? Pero muy pocas personas reflexionan de que realmente en el momento que uno le entrega su vida a Cristo, uno tiene una ciudadanía, pero que es mucho más superior, ¿no? La ciudadanía de los cielos, que contra eso no hay nada, eso es eterno, ¿no? Pero obviamente, al ser ciudadano de ese reino, también trae con qué, el adquirir esa ciudadanía trae qué, responsabilidades, trae deberes, hay que esforzarse, ¿no? Alguna vez les comenté que
que para uno adquirir la nacionalidad de un país, uno tiene que cumplir requisitos, uno tiene que hablar el idioma, uno tiene que conocer las costumbres, conocer la historia, varias cosas de esas, ¿no? Mi esposa tuvo que hacer todo eso para tener la ciudadanía costarricense. Ahora se dirá, pastor, ¿y cómo que hablar el idioma si todos hablamos español? No, pues hay que demostrarlo. Una cosa es que usted diga que habla español y otra cosa es que lo demuestre, ¿no? ¿Entiende? Porque el papel puede con todo, ¿no? Entonces, cuando usted quiere la ciudadanía de Dios por medio de un nuevo nacimiento, usted tiene que empezar a cumplir esos requisitos, tiene que conocer el lenguaje de Dios, las costumbres de Dios, el vocabulario, ¿no? Y que le pase a uno lo que le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan, no? Por aquí tenía lo que le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando a Pedro le decían, pero tú eres de él, tú no eres de nosotros. Él estaba ahí en medio de los enemigos y le decían, pero tú no eres de este grupo, tú eres más bien de él. Y decían, no, yo no soy. ¿Cómo que no? Mira, te vistes igual, hablas igual que él. Es más, yo te vi con él. ¿Entienden? Así se le tiene que salir a uno el cristianismo en este sistema que nos va a identificar de una, ¿no? Cuando uno no lo identifique como cristiano es porque algo pasa. Algo pasa, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Recuerde nada más, somos extranjeros peregrinos, pero estamos marchando hacia la tierra prometida. Aquí lo importante no es que usted sepa y se considere que es un extranjero, un peregrino el que está marchando, sino que usted esté marchando en la dirección correcta, ¿no? Por eso es que la Biblia, el Señor hace mucho énfasis en que nosotros conozcamos cuál es ese camino, ¿no? Por eso alguna vez les dije, ¿no? Y hay una prédica que tenemos aquí, que dice que que a uno le enseñan que caminante no hay camino, se hace camino al andar y todo eso. ¿Se acuerdan? Pero en las cosas de Dios es, caminante, sí hay camino. Lo que tienes que ponerte es a caminar, ¿no? Caminar por la senda correcta. Por eso la Biblia está llena de señales que nos indican si vamos por el camino correcto. La senda del justo tiene sus características. Todos los caminos tienen unas características que hay que aprender a identificarlas. Cuando uno va a ir a una finca, lo primero que averigua uno es, ¿y será que mi carrito sí entra allá? Dice, es un camino de doble tracción. Dice, no, mejor no llevo el carro porque ya me dieron algunas características del camino y como yo sé identificarlo, entonces sé si puedo o no puedo transitar por ahí. Entonces el camino a la tierra prometida tiene sus características y hay que prepararse para poder transitar por ellas. Si no, no. Y con esta mentalidad finita no lo vamos a poder hacer. Tiene que ser la mentalidad del Señor, los pensamientos de Él, para que podamos transitar por ahí. Asegurémonos nada más que vayamos por la senda correcta, ¿no? Amén, hermanos. Y nada más termino con este versículo que dice Proverbios 3:5. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esa es la recomendación final, hermano. Nada más. Asegurémonos, nada más. Reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que sea por donde usted vaya, por donde sea, que usted pueda reconocer que ese es un camino del Señor. Que si el Señor estuviera ahí, el Señor caminaría donde usted está caminando con usted. ¿Por qué? Porque es un camino que a Él no le desagrada. Pero si usted está pasando por un lugar que usted diría, yo creo que el Señor por aquí no pasaría, salga de ahí, clame a Él y Él enderezará, ¿qué cosa? Tu vereda, ¿no? Pero hay muchas personas que a veces están transitando por un caminar, un lugar, y todas las señales que están alrededor te indican que ese no es el parte del camino del Señor. ¿Por qué? Porque las señales que ves ahí no tienen nada que ver con el Señor. Las personas que transitan ese camino no tienen nada que ver con el Señor. Y aún así, siguen transitando por ahí. Entonces no se arriesgue, ¿no? Nada más. Reconozca al Señor en todos sus caminos y Él enderezará tu vereda. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias porque, bueno, tantas cosas que agradecerte, Señor, pero hoy en particular, entender que las diferentes situaciones que uno pueda estar atravesando hacen parte de nuestro crecimiento, hacen parte de nuestra formación, hacen parte de formar nuestro carácter cristiano, ¿no?
Pero eso sí, si es que hemos llegado a esas situaciones, ya sea porque en medio de una relación contigo tú nos has llevado allá para fortalecernos, moldearnos, pero si son situaciones que han sido provocadas por nuestro pecado, y como nosotros sabemos que el pecado, nadie peca por accidente, entonces no hemos llegado ahí por accidente, hemos llegado ahí por una decisión que hemos tomado. Pero igual, tu palabra dice que si aún estando ahí, ya sea fruto del pecado, si aún estando ahí, en medio de nuestra angustia, clamamos a ti, dice que Él, movido a misericordia, te va a perdonar, si es que tú le pides perdón, y te va a sacar de la aflicción. Eso es lo que dice la palabra. Y conociendo al Dios que tenemos, sabemos que Él es un Dios verdadero, Él es verdad, ¿no? Así es que hoy hemos podido meditar en eso. Y si hubiera el caso de alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy entendió varias cosas, ¿no? Usted entendió hoy que toda esta serie de aflicciones, angustias, situaciones adversas que has venido atravesando, Dios no tiene nada que ver porque tú no tienes ninguna relación con Dios. Aunque tú creas que Dios te está probando, lo que estás pasando es fruto de tu pecado, porque estás apartado de Dios, ¿no? Si usted ha entendido hoy eso, usted necesita entregarle su vida a Cristo. Si usted está pasando por situaciones y usted tiene su relación con el Señor, pero no es una relación tan fuerte que digamos, porque eres de esas personas que están convencidas de que realmente eres hijo de Dios, pero que realmente nunca has entrado en un proceso de conversión, porque si hubieras entrado en un proceso de conversión genuino y verdadero, en medio del desierto te estarías fortalecido, como en algún momento estuvo Pablo cuando salió del desierto y él decía, no hombre, a mí que nadie me enseñe nada porque el Señor mismo me lo enseñó todo, me dejó entrenadito. Si ese es el caso suyo, que también crees que estás pasando por ahí, pero no sientes que el Señor esté caminando contigo porque has tenido una relación descuidada, lo has tenido en el olvido, has caído en codicia, en murmuración, en idolatría, dándote el beneficio de la duda que le hayas entregado tu vida al Señor, también tienes que nacer de nuevo otra vez, de una manera genuina, y que hoy se marque para ti un antes y un después de tu relación con Cristo, ¿no? Cualquiera que sea esos casos, ahí donde está usted puede decirle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente necesito entregarte mi vida a ti para que a partir de hoy yo pueda iniciar una relación fuerte, sólida contigo, conocerte, Señor, tener tus pensamientos, tus sentimientos para poder afrontar este caminar en este sistema que sabemos que constituye nuestro propio y personal desierto, Señor, rumbo a la tierra prometida, Señor. Pero que también hoy entendí que esto es temporal, que no puedo aferrarme a las cosas de este sistema, Señor. Que tengo que tener una mente pensando siempre hacia dónde voy, un destino final. Si bien tengo que valorar, cuidar las cosas que construyen este sistema, eso no es lo más importante para mí. Porque hoy entendí también, cuando tu palabra dice que te busque primeramente a ti, todo lo demás será añadido. Hoy lo entendí también. Por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, conocerte, amarte, servirte, adorarte, caminar este desierto que estamos transitando, fortalecido con tu presencia, Señor, sabiendo y entendiendo que todas las tentaciones que yo me pueda enfrentar o encontrar, tú me darás las herramientas para salir de ellas también, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, recuerde nada más, siempre le recordamos lo mismo, ¿no? No se quede ahí, ese es un buen punto de partida, es más, es un excelente punto de partida, pero de nada te va a servir si se queda ahí como un punto de partida. Fíjate que los puntos de partida son lugares que te indican dónde debe iniciar un caminar, ¿no? En una carrera, un punto de partida indica dónde empieza la carrera, pero no termina ahí. Ahí empieza. Entonces, esta oración que usted ha hecho, un nuevo nacimiento, si es genuino, genuino ha sido el perdón que Dios te ha dado,
pero es el punto de partida, ¿no? Tienes que empezar a caminar. Acuérdate de lo que hablamos ahora. A Dios le place a la gente que camina, que se mueve. No te vamos a pedir que empieces a correr ahorita, no, empieza a gatear y después camina y después vas así poco a poco, no, eso no es de velocidad, eso es de resistencia, pero hay que moverse. Y si en ese mover le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago, estamos aquí, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana, ¿no? A partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Búsquenos en redes, busque nuestro canal de YouTube, Efesios 4:23. Ahí hay más de 2000 y resto de videos de sana doctrina, ¿no? Domingos, 8 de la noche en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, programa Sinceridad. Usted se puede meter por la radio normal o se puede meter por urbano106.com. Ahí, chat en vivo, radio en vivo, ahí se puede interactuar con nosotros. El Señor nos bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.